interesa aprender a programar desde cero sin complicarte la vida? Pues bienvenidos a Uios. Lo primero que vamos a hacer es, pues obviamente presentarnos, ¿no? Entonces, primero que todo, mucho gusto, yo soy Jessica Sánchez. Les voy a acompañar en este playlist sobre curso básico de Python. El día de hoy vamos a iniciar por la lógica de la programación, pero es importante que entiendan que esto, más allá de ser un tutorial o de ser solamente una clase, tiene un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es atravesar una serie de obstáculos. Como se darán cuenta en el canal, también hemos desarrollado a la par otro, otra playlist que es para configuración de MikroTik para redes, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo como tal? Y la invitación de que también vean esa playlist es porque entre los dos vamos a enseñarle todo lo que se necesita entre programación y configuración de dispositivos de red para que al final de esto podamos llegar a hacer una implementación real, funcional y que se pueda aplicar en un entorno laboral para, pues obviamente lo que viene siendo el trabajo, ¿cierto? Automatizar redes. Ese va a ser el objetivo y esa es la invitación. Que vean nuestros videos, tanto los míos de curso básico de Python, como aprendiendo a programar aprendiendo a configurar desde cero MikroTik. ¿Listo? Entonces, dándole ya intro a nuestro día de hoy, vamos a empezar por la lógica de la programación. ¿Por dónde empieza un buen programador? Por ahí, por la lógica de la programación y sus fundamentos. ¿Qué es la lógica de la programación? Y más importante, ¿por qué es la base de todo programa? Pues, primeramente, ¿qué es la lógica? La lógica es esa capacidad de predecir un acontecimiento y poder desarrollar todo un entorno o toda una serie de situaciones para que se cumpla esa situación. Gracias a esa lógica. Pero esa lógica está alimentada de algo antes, de un conocimiento previo, de situaciones, de variables, hablemoslo sin tanto código del clima, de la vida, del pasado. Bueno, todo eso nos va dando a nosotros un conocimiento previo que nos permite tener una lógica para poder dar un resultado o para poder predecir algo que puede suceder, ¿cierto? Entonces, comprender la lógica de un programa es supremamente importante porque si yo aprendo la lógica de ese programa, si yo aprendo, más allá de hacer la lógica del programa, es si yo aprendo a desarrollar la lógica para desarrollar un programa, va a ser mucho más fácil programar. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es abordar los fundamentos más importantes de la programación. ¿Para qué? Pues para desarrollar un pensamiento lógico y de esa manera poder resolver problemas de una forma, y acá quiero que quede en negrilla si es posible, de manera estructurada, ¿cierto? Es muy importante eso, estructurada. Para ello es importante utilizar algo que se llama pseudocódigo. Y aquí vamos a observar cuáles son las características y obviamente qué es el pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta de representación. El pseudocódigo se utiliza para describir algunos algoritmos en nuestro lenguaje natural. ¿Cuál es nuestro lenguaje natural? Nuestra lengua materna. ¿Cuál es el lenguaje natural de nuestros dispositivos? Llámese tablet, computadora, televisor, procesadores, tarjetas inteligentes. Es el lenguaje máquina o el lenguaje binario o el lenguaje de estados que es 0 y 1, encendido o apagado. Así entienden las máquinas, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo mi lenguaje natural, que en mi caso es el español, el de ustedes puede ser el inglés, el alemán, bueno, que esa es mi lengua materna, ¿cómo hago yo para que mi computadora me entienda? Bueno, eso lo iremos viendo a través de las clases, pero lo importante es entender que son dos lenguajes diferentes, muy diferentes. Y vamos a empezar inicialmente
en el pseudocódigo, porque en el pseudocódigo es nuestro lenguaje natural programando, ¿cierto? Entonces, el pseudocódigo que nos permite como programadores entender la lógica detrás del programa sin necesidad de conocer un lenguaje. ¿Por qué es importante y porque es módulo 0? Es módulo 0 y no módulo 1, sino módulo 0 porque aunque es el curso básico de Python, es más importante que aprendamos la lógica de la programación. Porque a la hora del test es lo que está detrás de todo, la lógica de la programación. ¿Eso qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir a nosotros que si nosotros logramos desarrollar una buena coherencia, una buena lógica y aprender cómo desarrollar algoritmos que funcionen correctamente, nos van a llevar a que podamos aprender cualquier lenguaje. Porque con el pseudocódigo, y lo veremos más adelante, lo único que vamos a hacer es desarrollar un programa sin sintaxis, sin programación, sin un lenguaje específico, pero que después de terminado ese pseudocódigo, vamos a poder hacer la traducción, ¿cierto? El pseudocódigo, ¿qué tiene? Tiene algo interesante y es la flexibilidad en su diseño. ¿Cómo así la flexibilidad en su diseño? Todos los lenguajes, llámese Python, CSS, JavaScript, incluso español, inglés, tienen una sintaxis. Más adelante hablaremos sobre las características de un lenguaje. Pero, hablándolo específicamente, la sintaxis estricta es la diferencia principal entre los lenguajes. ¿Por qué? Porque mi lenguaje en español me permite a mí poder cometer errores ortográficos leves que igual van a transmitir la misma idea. Pero en un lenguaje de programación es más estricto, porque si tú cometes un error en sintaxis, sencillamente no va a entender nada. ¿Sí? Entonces, el pseudocódigo lo que me va a permitir a mí es poder programar sin necesidad de tener que ser tan estricto y riguroso en ese tipo de cosas, como que sí o sí tiene que estar bien escrito, sí o sí tiene que estar bien indentado. Acá no, acá lo que necesito es que sí o sí el programa funcione lógicamente. Esto que me permite a mí adaptar las necesidades del proyecto, del cliente, de la problemática, adaptarlas sin necesidad de ser un programador. Y eso que me va a hacer me permite llegar a dar una lógica y un flujo algorítmico. ¿Cómo es un flujo algorítmico? Más adelante se llamará diagrama de flujo. Pero es un flujo es porque pues tiene que fluir, tiene que correr como el agua, tiene que tener un inicio y un final. ¿Listo? Entonces, aparte de que es flexible, es importante para la educación de la programación, pero más que solo para la educación, es también para la vida profesional. El uso del pseudocódigo es muy común para la enseñanza de la programación, pero también es muy común en grupos de programadores que antes de empezar a programar se sientan a debatir cosas como cuáles son los problemas, cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son las variables que necesito, cómo voy a hacer para cumplir y lograr ese proceso, y bueno, muchas cosas más. Pero como estudiantes es importante desarrollarlo. ¿Por qué? Porque obviamente a nivel de profesional, a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes van a adquirir la habilidad de pensamiento lógico y a medida que lo adquieran van a lograr tener una comprensión más rápida del programa que necesitan y con el tiempo van a solo tener que traducir lo que se necesita al lenguaje que van a utilizar. ¿Listo? Esa es la ventaja. Pero pues vamos a hacer un programa rápidamente. Ahí. Vamos a hacer un pseudocódigo. Como es un pseudocódigo, como bien dije, no tiene una estructura, una sintaxis, entonces por ende tampoco es necesario descargar Visual Studio Code, Python 3, Python 2, que la librería, no, nada. Solamente un bloc de notas que cualquier persona tiene. Incluso lo puede hacer en un tablero, en una libreta. Lo importante es hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá un pseudocódigo, ¿cierto? Este pseudocódigo va a ser sobre la suma de dos números. Es importante desarrollar la lógica, es importantísimo, muy importante. ¿Por qué es importante? Vamos a hacer este pseudocódigo supremamente rápido. Entonces, ¿qué necesito yo para sumar dos números? Bueno, necesito dos números.
escribí mal. Necesito dos números. Listo, ya tengo los dos números. Luego, ¿qué hago? Sumo los dos números. Y por último, muestro el resultado. Listo, terminamos. O quizás no. ¿A qué quiero llegar con esto? Naturalmente a esto es lo que quiero llegar con practicar pseudocódigo hasta ser buenos. ¿Cómo así hasta ser buenos? Ejemplo acá, necesito dos números. Y si cambiamos esto a pedir primer número al usuario. ¿Y cómo se lo pido? Bueno, le hago una pregunta, ¿no? Pues, falta de respeto. Le hago una pregunta a mi código. Al usuario, perdón. ¿Cuál va a ser la pregunta? Pues, ¿cuál es el primer número a calcular? Listo. Y acá, en vez de sumarlos, porque todavía no tengo el segundo número, pues pido el segundo. Pedir segundo número. Y entonces, pues sencillo, hago la pregunta. ¿Cuál es el segundo número? Listo, ¿cuál es el segundo número? A sumar. Se me olvidó escribir. A sumar. Bueno, mire, aquí no hemos terminado, pero aquí quiero hacer énfasis en algo. Estructurar. Habíamos hablado que es importante estructurar. Y no solamente los pasos, sino también lo que se solicita. ¿Cuál es la diferencia entre el número 1 y el número 2? Veamos, estamos pidiendo un número al usuario y le estamos preguntando al usuario, ¿cuál es el primer número a calcular? Pero mira la diferencia en el segundo, estamos pidiendo también el segundo número. Y aquí lo que le estamos preguntando es, ¿cuál es el segundo número a sumar? Aquí es importante identificar esto. Sumar y calcular no es lo mismo. Calcular puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división. Y sumar es sumar, adicionar, ¿cierto? Entonces, este tema es importante. Son pequeñas cosas, pero hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque si el usuario no ve esto, si para el usuario es indiferente esta parte y solamente ve la pregunta, él va a decir, bueno, ¿número de qué? ¿O número para qué? Bueno, ¿calcular qué? La hipotenusa, newton metros, ¿qué voy a calcular? En cambio acá le estoy diciendo para sumar, lo mismo que en la segunda, ¿cierto? Listo. Después de eso, ¿qué más necesito? Sumar, ¿cierto? Pero antes de sumar, y acá es donde va el otro detalle de estructurar, es definir la operación matemática. ¿Cuál es? Obviamente en este caso es la suma, que está representado por el símbolo más, ¿cierto? Entonces, ¿por qué definir la operación matemática? Venga, pero si yo sé que voy a sumar, si yo le estoy preguntando, o sea, si mi programa dice sumar dos números, y si yo le estoy preguntando al usuario qué es sumar, ¿por qué tengo que definir que la operación matemática es la suma? Si es obvio que para nosotros sumar es tomar dos números y sumarlos. Es obvio que si estoy pidiendo dos números para sumar, pues los tengo que sumar. ¿Qué pasa? Que para un programa no es obvio. Y es ahí en donde entra el tema de que es importante definir. Esta palabra es importantísima, definir todo. En un programa es importante definir absolutamente todo, porque un programa es como un bebé, no sabe nada. Usted tiene que enseñarle absolutamente todo y definirle todas las cosas. En este caso vamos a definir una operación matemática ya seleccionada que es suma, ¿cierto? Listo, ya la definimos. ¿Qué sigue? Sigue sumar. Pero sumar. Uy, escribí mal. La parte que escribí mal. Sumar. ¿Sumar qué? ¿Sumar el viento con el agua? ¿O sumar una manzana con una pera? Pues no. Lo que tengo que hacer es tomar el primer número. Bueno, puede ser el primero o puede ser el segundo.
importa. Y no importa es porque, o bueno, sí importa obviamente, pero en este caso es importante eso porque uno dice sumar, listo, es coherente. Pero ¿qué tal yo necesito sumar primero el número 2 que el número uno? O que necesito sumar primero el número uno que el número 2. Entonces ahí es donde es importante estructurar. Estructurar, definir y crear una lógica y una coherencia. ¿Listo? Entonces, tomar el segundo número y sumarlo al primero. ¿Listo? Y por último, pues muestro el resultado, ¿cierto? Porque si no lo muestro, qué chiste. Ah, bueno, acá me falta algo, sumar y tener un resultado. ¿Para qué? Para después mostrar el resultado. Quiero que miren esto. Es importante como en la primera situación solamente se necesitaron 3 líneas y en la segunda 5. Entonces, ¿estaba bien o estaba mal? Aunque en términos generales estaba bien, la estructura estaba muy mal. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a traducir mi pseudocódigo a código, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ejemplo, aquí ya estoy solicitando información más clara, más específica, estoy mostrando resultados y se necesitaron 5 pasos que para nosotros, en nuestra coherencia, tiende a ser demasiado. Pero bueno, continuando, estructuración del pensamiento lógico. Los algoritmos son herramientas fundamentales en programación, ya que proporcionan un conjunto claro de instrucciones que guían al programador en la resolución de problemas. Su correcta aplicación permite optimizar el rendimiento y la eficiencia del código. Esto es importante. Estructurar un pensamiento lógico me permite esto, crear unos pasos. Y esos pasos me van a permitir a mí desarrollar el algoritmo. El algoritmo es esto, es definir la operación matemática y tomar esos números y por tal operarlos matemáticamente para obtener un resultado. Mi algoritmo está entre el 3 y el 4, pero mire todos los pasos que necesito para que se desarrolle la lógica. Pero también es importante que su correcta aplicación sea para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Si hablamos de rendimiento, de eficiencia, ¿qué es más eficiente? ¿3 líneas o 5? Teóricamente 5. Perdón, teóricamente 3. Pero si lo estamos observando acá, es más claro y es más fácil las 5. Pero no quiere decir que más siempre sea más. A veces más es menos. ¿A qué quiero ir con esto? Pedir primer número. Y después de pedir primer número, le digo preguntar cuál es el número a sumar. Y luego pedir segundo número. Y luego le digo preguntar. No es, o sea, tenemos más pasos, es evidente, ya son 2 pasos más. Y estamos hablando solamente de los 2 primeros casos. Pero, ¿es más eficiente que el anterior? No. ¿Es más redundante? Sí. Ahora, con respecto al de 3 pasos, al de 5, ¿cuál es más eficiente? Es más eficiente el de 5. Entonces ahí es importante identificar que mi lógica y mi estructuración principalmente tiene que tener la menor cantidad de pasos posibles, pero más allá de tener la menor cantidad de pasos posibles es tener la menor cantidad de pasos necesarios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces obviamos algunos datos que en el futuro vamos a tener que volver a implementar. Y entonces deja de ser eficiente. Entonces, no siempre más es más, a veces más es menos. ¿Listo? Esto también me permite una resolución de problemas complejos. ¿Qué es un problema complejo? Un problema complejo es una serie de problemas sencillos que en su conjunto se interpretan como problemas complejos. Es importante tener claro eso, que lo complejo es la sumatoria de muchas cosas sencillas. Tenerlo claro es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo claro eso, entonces voy a poder resolver problemas de manera eficiente utilizando algoritmos, fomentando ¿qué? Habilidades de pensamiento crítico y lógico. Eso que me va a permitir a mí ayudarme a desarrollar o descomponer un problema en pasos más simples y sencillos y por tal motivo me va a permitir abordar cada problema sencillo con una solución sencilla. Y así
tener una implementación de una solución más completa a un problema complejo. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Poder definir o entender que algo complejo es la sumatoria de muchas cosas sencillas y que yo puedo atacar esos problemas uno por uno, que es importantísimo en la programación, atacarlo uno por uno, pero en el orden de complejidad, o sea, desde lo más importante a lo más sencillo. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar mostrando un resultado para luego pedir dos números. Primero tengo que pedir los dos números. ¿Por qué? Porque mi problema es sumar dos números. ¿Cuáles números? No sé. Y si no sé, pues lo primero que tengo que saber es saber qué números voy a sumar. Y para eso son los primeros pasos. ¿Listo? Entonces es importantísimo eso. La resolución de problemas complejos se da gracias a la descomposición de ese problema en pequeñas partes. Eso que nos lleva a los pasos de todo programa. Todo programa tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. La entrada son los datos recibidos, el proceso son los cálculos o decisiones o los algoritmos que hayamos utilizado y la salida es el resultado final. Pero más que un resultado final, sería un resultado deseado. ¿Por qué deseado? Porque el resultado podemos tener erróneos, podemos tener incorrectos, incompletos, inconclusos, pero los resultados que sí o sí necesitamos son los deseados. ¿Los deseados por quién? Por el cliente, porque a la hora del té lo estamos haciendo es para alguien. Entonces, ¿qué pasa si mi programa no tiene una entrada de datos? Pues si no tiene una entrada de datos, si mi usuario no puede interactuar con el programa, o si un objeto en términos generales o un algo no puede interactuar con mi programa, no es un programa, es un bloc de notas. Un bloc de notas, esto. Esto, aunque funcional, ¿qué? No ejecuta nada, no soluciona nada, no llega a nada. ¿Por qué? Porque aunque su lógica y su estructura está bien, pues no se puede ejecutar. Entonces, más allá de que no se pueda ejecutar, si yo no puedo pedir un número, y si yo no puedo operar ese número, y si yo no puedo mostrar el resultado, solamente es un bloc de notas. Mira, acá estoy haciendo un programa, el programa es funcional, pero no recibe datos, tampoco hace un cálculo, ni toma una decisión, y tampoco me muestra nada, es un bloc. Es como una página web que únicamente una persona publica algo y ya, todo el mundo lo lee. Es un libro virtualizado, en pocas palabras. ¿Listo? Entonces los pasos de tu programa es una entrada, un proceso y una salida de un resultado deseado, porque es lo que necesita el cliente, el proyecto. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ¿qué es un programa? Un programa es una serie de instrucciones que yo le doy a mi computadora, bueno, más que mi computadora, es a un intérprete. ¿Cómo es un intérprete? Python, JavaScript, HTML, bueno, todos esos equipos o todos esos lenguajes, lo único que son intérpretes. ¿De qué? De mi pseudocódigo. Yo creo un pseudocódigo, lo traduzco a ese lenguaje de Python y Python se encarga de interpretar lo que yo le estoy pidiendo a Python, se lo pide al computador para que el computador cumpla con sus funciones. De manera que lógica ordenada y precisa. ¿Listo? ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son una serie de pasos ordenados para resolver un problema. ¿Qué debe tener? Ya lo dijimos, un inicio, un proceso y un final deseado. ¿Listo? Esos algoritmos pueden ser una toma de decisión, puede ser un cálculo matemático, puede ser una imagen, puede ser un procesamiento, bueno, no importa. Lo importante es identificar qué algoritmo necesito en ese momento. Por ejemplo, aquí el algoritmo que necesitaba era la operación de la suma y el proceso que necesitaba hacer era tomar el número 2 con el número 1 y sumarlos para tener un resultado. Listo. Claro hasta ahí que es un pseudocódigo, es una forma de representar mis algoritmos, mi lógica y sin ejecutarla me puede ayudar a planificar mi proyecto. Lo hacen incluso los profesionales, esto lo necesitan, siempre es necesario. Es el primer paso de todo programa. Definir cuál es la serie de pasos que tengo que hacer para lograr un objetivo, para tener un resultado.
¿Listo? Un resultado óptimo, un resultado eficiente, que es lo que se busca. Y entonces, ¿qué son fundamentos de la programación? Bueno, cuando finalicen este video, ¿qué es lo que deberían adquirir? Un conocimiento sobre la lógica, sobre el pseudocódigo. Y deberían tener la capacidad de construir algoritmos para que, para que en consecuencia puedan tener las habilidades de desarrollar un pensamiento lógico que ayude a resolver problemas de manera eficiente y ordenada en la programación. ¿Listos? Entonces, si la idea es adquirir la habilidad, ¿cómo la adquiero? Bueno, sencillo, haciéndolo constantemente. ¿Cierto? ¿Cómo así haciéndolo? Lo que vamos a hacer a continuación es que usted en su casita, allá, va a buscar en su rutina diaria, puede ser cualquier rutina, elija la que quiera, y va a desarrollar su pseudocódigo. Va a escribirlo, va a mirar qué le sobra, qué le falta, qué parámetros son obvios pero no los escribió, escríbalos y cuáles son necesarios y ejecútelo. Por ejemplo, puede ser apagar la luz. Entonces uno para apagar la luz diría, no, pues yo me levanto de la silla, voy al apagador, apago la luz y listo. Pero si me paro, busco el apagador, con los ojos no, visualmente. Vamos a dejarlo visual. Luego me desplazo. Tantos pasos a la derecha. Y después giro a la izquierda. Y luego doy 3 pasos al frente. Después subo la mano a la altura del apagador. Luego identifico el estado actual del apagador. Porque si voy a explicar el que ya está oprimido, pues, ¿de qué me sirve? Oprimo, apagar. Y por último, verifico que la luz se apague. Entonces, como se dan cuenta, hay una entrada. La entrada, aunque es obvia, es una necesidad. Esa necesidad es apagar la luz. Esa es la entrada. ¿Cuál es el proceso? El proceso es buscar, desplazar, girar, caminar. ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo sería subir la mano a la altura del apagador, identificar el estado actual del apagador y hasta ahí. ¿Por qué? Porque el oprimir el apagador es el resultado. ¿Listo? Oprimir, mal, oprimir, apagador, es el resultado. ¿Por qué es el resultado? Porque de todo resultado, de todo lo realizado, esto es el resultado final de haber hecho los pasos anteriores. Ahora, esto de verificar que la luz está apagada, pues sobra. No muy generales por ahora. Porque más adelante veremos que esto cumple otra función en el programa. Así que actualmente deberíamos llegar hasta acá. ¿Cuál es mi invitación entonces en este momento? Mi invitación es que pues se suscriba, siga viendo los videos, siga aprendiendo, pregunte lo que no haya entendido para poderlo abordar en el próximo video o en los próximos videos. Y adicional a eso, les sugiero que acá en la bandeja de comentarios, para que practiquemos todos en comunidad, ingrese usted en su comentario qué es esa rutina que usted hace, cómo la va a ejecutar, cuáles son los pasos,
cuál es el proceso, cuál es el algoritmo que va a hacer y cuál es el resultado de toda esa estructura. La ve, la verifica, ve qué tan eficiente es, ve qué le falta, qué no, la publica. Si usted es el primero, se salvó. ¿Por qué? Porque el segundo lo que va a hacer es leer el primero, verificar si está bien ese código, si no, tratar de darle más rendimiento, más eficiencia, si ve que le falta, póngale, si ve que le sobra, quítele, y después publica el suyo, y así sucesivamente. ¿Esto para qué? Para que entre todos entrenemos, vemos diferentes formas, X. ¿Listo? Espero les haya gustado el video, espero volvernos a ver en la próxima clase, espero sus respuestas y más aún espero leerlos en los comentarios para ver sus respectivos códigos. ¿Listo? Los espero. Les recomiendo que sigan viendo todo lo que viene siendo el contenido de Python y contenido de MikroTik. Les aseguro que al final vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Así que para no darle más vueltas a la cosa, bye bye.